Buenas tardes, yo voy a hacer una breve presentación y luego continuará el señor Royo y luego ya tenemos la ponencia distribuida, primero el señor Abad y luego la señora Castillo. Bien, buenas tardes. Tras las tragedias vividas en muchos de los países latinoamericanos en los años 70 y principios de los 80, y cuando había surgido la esperanza de ver por fin consolidarse en muchos de ellos estados de derecho respetuosos de los derechos humanos, vemos con mucha preocupación y tristeza una tremenda involución. Brasil, Chile, los recientes acontecimientos en Colombia, la fragilidad que hemos visto en Bolivia y, como hoy veremos de manera especial, el drama de Nicaragua, en la que una revolución que auguraba grandes cambios y progreso se ha convertido en una dictadura cruenta. Hoy tenemos, para hablarnos de todo ello, dos protagonistas de lujo. Un jurista como Pablo Abrao, con una experiencia larga y de primera mano en muchos de estos conflictos en los que ha trabajado como profesional de la CID. Y la señora Jaide Castillo, revolucionaria, activista, defensora de los derechos humanos, que ha vivido en primera persona, y yo lo sé porque lo he compartido con ella, la experiencia, la violencia, la persecución política y el exilio. Y esta, sin duda, es la grandeza de los hombres y de las mujeres de Latinoamérica, que nos produce un inmenso respeto, el coraje de sus gentes dispuestas a salir a la calle a defender sus derechos o a enfrentarse a gobiernos y multinacionales para proteger sus comunidades o el medio ambiente, aun sabiendo que haciéndolo arriesgan sus vidas. Bien, seguidamente le paso la palabra al señor Miquel Royo, que, como he dicho, es el director general de Afers Globals de la Generalitat de Cataluña y viene en representación de la Consejería de Asuntos Exteriores de Cataluña, a quien de nuevo le agradecemos su apoyo en tantas actividades. Señor Royo, cuando quiera. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a NUE y a su presidenta Eulalia Pascual la invitación a dar unas breves palabras de bienvenida a esta conferencia. También agradecer la presencia del señor Abrao y la señora Castillo por su tiempo y poder compartir con nosotros sus puntos de vista y experiencias. Históricamente, Cataluña y su sociedad civil han sido un actor promotor de la paz y de la seguridad humana a nivel global, con especial énfasis en trayectorias de países como Colombia o en América Central. Estamos muy orgullosos de promover este trabajo histórico, pero la verdad, como comentaba ahora Eulalia, la situación actual es preocupante. En los últimos años hemos estado atentos al desarrollo de los derechos humanos en la zona, donde se evidencia que América Latina está sufriendo una grave situación de vulneración de estos derechos. Esta situación se pone de manifiesto sobre todo en los defensores de los derechos humanos, que son quienes denuncian los abusos de poder por parte de los gobiernos en toda América Latina. Estos abusos están relacionados con temas como los feminicidios, la violencia, la separación forzosa, la persecución política, la desocupación y la salud. Más allá de ideologías y de gobiernos de un color u otro, encontramos países donde, de manera recurrente, los derechos humanos no son respetados. Además, tenemos que sumar este año esta convivencia con la COVID-19, que ha agravado la represión política y vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. Y América Latina no es una excepción. El informe de 2020 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina alerta sobre los casos de militarización de los policías, de desapariciones, de asesinatos de defensores de derechos y de periodistas, así como de casos de violencia rural y de desalojos de comunidades sin tierra en Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador. En Brasil, México y El Salvador se observa una mayor participación militar en asuntos relacionados con la seguridad pública y el aumento de las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares, sin que parece que no se haya podido observar una mejora en la seguridad de la gente.
Desde Cataluña hacemos una primera aproximación a la realidad de la región desde, como mínimo, 3 puntos básicos, 3 elementos de partida. En primer lugar, la promoción de los derechos humanos como marco de convivencia. En segundo lugar, la solución de los conflictos políticos a través de medios democráticos. Y tercero, el respeto de la soberanía de los pueblos y el derecho a decidir su propio futuro. En América Latina a menudo encontramos violaciones de derechos humanos, el uso indiscriminado de la violencia y un nivel de injerencia de terceros países que no permiten construir una convivencia adecuada. En este sentido, cabe destacar los esfuerzos para conocer mejor, desde una perspectiva académica y de educación, la situación de los derechos humanos en la región latinoamericana. También cabe destacar el trabajo que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos humanos en todo el continente. Tenemos que saber más y acompañar más a todos aquellos actores que trabajen para asegurar un futuro que se base en los puntos antes mencionados. Derechos humanos como marco de convivencia, democracia como solución a conflictos políticos y soberanía de los pueblos. La acción exterior de la Generalitat de Cataluña seguirá trabajando para asegurar que así sea desde Barcelona y desde sus delegaciones de Latinoamérica, así como a través de su sociedad civil presente por todo el continente. Con esto, agradecer una vez más la invitación y con muchas ganas de escuchar a los dos ponentes. Gracias, Eulalia. Paso la palabra al señor Paulo Abrao, que nos hablará de la efectividad del sistema de protección de los derechos humanos en América Latina. Señor Abrao, cuando quiera, gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, o buenos días, a depender de dónde están. Quiero dejar mi agradecimiento por la invitación, a Eulalia, a la asociación. También mis saludos al doctor Miguel Arroyo por Cataluña. Y bueno, también mi saludo especial a mi colega que estará también hablando hoy, Aide Castillo, y a todos y todas que están aquí participando de esta actividad. Para mí es un gran honor reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en nuestra región. Es algo que es una necesidad fundamental en los tiempos difíciles que estamos pasando. Y cuanto más solidariedad internacional se puede generar dentro de estos procesos, aún mejor, para ayudar a fortalecer las posiciones de la sociedad civil y también los procesos de resistencia en contra retrocesos y no apenas el virus de la pandemia, pero también el virus de la desigualdad y el virus del autoritarismo que es tan presente en nuestra región. Me han solicitado hablar un poco sobre el tema específico de la eficacia del sistema interamericano en estos tiempos difíciles, ¿no? Y de hecho, el sistema interamericano desde su creación, que ya tiene 60 años, ¿no?, ha estado directamente vinculado con la realidad política y de violaciones de derechos humanos en toda nuestra región, de manera que no es posible comprender la historia del continente sin también entender la forma como estos mecanismos de protección internacional, más específicamente en el sistema de protección regional, han impactado en la vida de las instituciones, de las personas, de las víctimas, intentando ayudarlas a construir estados de derechos que sean más fuertes, democracias efectivas en reconquistar democracias, a disputar las agendas de los procesos de redemocratización y también después sostener estas democracias dentro de un marco de preservación de derechos en toda nuestra región. Y bien, como sabemos, la historia de los derechos humanos es una historia marcada por diversas formas de violación y por un progresivo desarrollo también del sistema internacional, ¿no?, que ha intentado ser eficaz, ha intentado ayudar y colaborar con la lucha social en nuestra región. Y la historia del sistema se da a partir de procesos políticos y sociales que han determinado estos desafíos. Y los desafíos particulares de nuestra región en las Américas tienen sus procesos de formación históricos muy vinculados a una historia de colonización, a una historia de esclavitud, a una historia de exploración, y que, por lo tanto, muchos temas estruturales que ao largo del tiempo se van acumulando, el sistema fue intentando resolverlos, no resolverlos, pero responder a estas demandas aliados, obviamente, a los temas conjunturales, o sea, responder a los aspectos conjunturales, pero también a los aspectos estruturales, ha sido un gran desafío para este sistema.
E desde a adoção da Declaração Americana, passando por la reforma da Carta de la OEA, que incorporou a Comissão Interamericana como órgão principal, depois a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também cria a Corte Interamericana, esse desarrollo normativo ele foi oferecendo aí um arcabouço de normas internacionais que foram conquistas de muitas lutas e de muitas pessoas que involucradas nesse processo de construção histórica, tentando responder a seus desafios de proteção aos direitos humanos nas Américas. Esta evolução do sistema, ou esse processo hacia sua efetividade, ha tenido mais visibilidade nos anos 60 e 70, especialmente quando o sistema começou a tentar responder às graves e massivas violações aos direitos humanos, não? Que passaram bajo as dictaduras de nossa região. Nós tínhamos toda uma região com políticas de Estados dirigidas a violar os direitos humanos, não? Isso, obviamente, todavia, estamos falando do contexto da Guerra Fria, e a Comissão Interamericana, em seus labores, teve que desenvolver exatamente procedimentos destinados a documentar e denunciar estas violações. E esses são muito emblemáticos estes casos que pressionaram os governos a modificar suas práticas nesse âmbito, não? Já nos 80, nos 90, a Comissão e o próprio sistema, porque a Corte começa a receber seus primeiros casos, começam a concentrar seus esforços a dar seguimento a estes processos de transição democrática em nossa região. E também começa a tentar colaborar com o processo de pacificação em Centroamérica, enfrentando o tema do conflito armado em Colômbia, tentando combater novas formas de autoritarismo, como foi o caso peruano com Pinochet. E durante esse período o sistema cumpriu realmente um rol muito importante, não? Porque foi ajudando a fortalecer uma sociedade civil crítica, de questionamento aos poderes autoritários em todos os níveis, internos e frente ao poder constituído, ao poder legislativo, tentando construir uma jurisprudência de preservação destes direitos. Já agora, nos anos 2000, nós já começamos a ampliar a agenda de trabalho da Comissão e do sistema. Então, muitas agendas que antes estavam invisibilizadas ou que começam a estruturar suas ações de trabalho, durante os anos 2000 se desenvolvem de maneira bastante acelerada. Até porque antes a grande maioria dos governos e das sociedades de nossa região tinham um inimigo comum, que eram as ditaduras para enfrentar, e, em geral, atuavam todas ao redor dessa agenda de redemocratização. Mas depois, com os processos de redemocratização na região, se vão diversificando as agendas, e muitas das organizações que estavam todas antes involucradas em tema do enfrentamento às ditaduras começam a especializar-se para profundizar essa experiência democrática em vários outros campos temáticos, não? E então o sistema também corresponde a essa atenção, a essas diversas formas de violações estruturais, e começa a discutir de maneira mais centrada os temas de construção de estándares em matéria de discriminação sistêmica, que, como já me referi, são muito arraigadas em nossas sociedades devido a todo o processo de colonização e o processo de esclavitud. E bem, essas tensões do próprio funcionamento do sistema com as autoridades estatais também se vão constituindo, né? De maneira que essa história não ha sido uma história tranquila, porque sempre ha tenido algum tipo de conflito com os estados. E para desenvolver adequadamente seu labor de proteção, o sistema ha tenido que fortalecer cada vez mais sua autonomia e independência, porque a labor de denunciar as graves violações dos direitos humanos, que sempre provoca essa tensão entre estados e órgãos do sistema, e é natural que isso pode aparecer, só é sustentável a partir de um princípio de autonomia e independência do sistema, para exatamente evitar as influências políticas ou intentos políticos para evitar o pronunciamento dos órgãos do sistema de proteção internacional. Então, tudo isso ha sido uma construção que custou bastante, não? Pero bien,
han sido processos relativamente evitosos, e sem dúvida que essas tensões entre governos, pero agora já governos democráticos e os próprios limites do sistema interamericano já se dão em outra margem de atuação. Não? Já são uma espécie de pressão ou de empurre desde o sistema para que os estados pudessem responder a este passado de violações sistemáticas e massivas. E uma das claves centrais ha sido na luta contra a impunidade a estes crimes ocorridos no passado, bajo a ideia de que, ao enfrentar esta impunidade no passado, se poderá fortalecer a luta por os direitos humanos no presente, desde uma perspectiva de prevenção destes conflitos, porque empieza a enviar mensagem de que as sociedades se encontram com seus perpetradores para render contas em determinados momentos, e essa mensagem forte pode desestimular a reiteração e a repetição dessas práticas, mas também dentro de marco de construção, de processo de construção dos sistemas de justiça na região, que também foram sendo estruturados dentro de uma lógica de construção de uma cultura jurídica de respeito aos direitos humanos, que também é resultado desses processos históricos. Não? Pero, asimismo, nesse tempo, a Comissão sempre ha tenido o grande desafio de responder de maneira equitativa a todos os governos, a toda a região. Não? E a labor de trabalho do sistema, que ha sido muito pontual, primeiro para as ditaduras, depois para muito involucrar com os países em conflito, com a América Central. Mientras tanto, vários outros países passavam situações distintas e não necessariamente recebiam a atenção, porque o sistema tinha que concentrar-se em las mais graves violações aos direitos humanos. Tudo isso vai caracterizando o processo mesmo de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos para oferecer à sociedade instrumentos e ferramentas de trabalho que sejam as mais efetivas possíveis. Não? No contexto atual, nós temos reflujo nestas conquistas. Hemos tenido ciclo de 4 ou 5 anos de desprestígio dos organismos internacionais, dos espaços multilaterais e também de ataques ao próprio sistema internacional de proteção aos direitos humanos, questionando sua efetividade, questionando sua contribuição às sociedades e não ha sido fácil administrar o sistema dentro desse ambiente de retrocesso internacional. Assim mesmo, em paralelo, começamos a identificar novas ações autoritárias na região, novas formas de autoritarismo, e algumas delas nem tão novedosas, porque, na verdade, repetem esquemas clássicos de repressão social, esquemas clássicos de hiperconcentração de poderes no poder central, do poder executivo, em las restrições a las liberdades públicas, em afetações especialmente a liberdade de expressão, em los ataques a los defensoras de direitos humanos na região, entendendo que, por meio de práticas de estigmatização, de desprestígio, de criminalização de los defensores de direitos humanos, ou seja, é efectivamente uma espécie, eu lo entendo desde duas perspectivas. Uma, primeiro, uma espécie de reação também ao crescimento e fortalecimento do movimento de direitos humanos, que desnuda muitas vezes essas estruturas de poder que estão aí invisibilizadas ou que têm interesse em manter a invisibilidade para que possam manter-se, e por outra suerte o hecho concreto de que a região não é uma região homogênea, de que há situações muito distintas e também querer trabalhar com a ideia de que há determinadas etapas nesse processo de construção é equívoco, porque hoje vimos dentro da região que, por mais complexo que seja o enfrentamento às graves violações em estados democráticos, convivimos de novo com estados autoritários, como essa da situação de Nicarágua, fundamentalmente. Então, para o sistema também entender que lidiar com estas circunstâncias que são diversas requer pouco mais de ousadia, requer pouco mais de
de capacidade de expandir sua visão e tentar responder de maneira equitativa a distintas situações de distintos países, sem perder, obviamente, a noção de que as mais graves violações dos direitos humanos devem estar no ponto prioritário de incidência desse sistema. De maneira que a ideia de mover o sistema para que ele esteja mais cercano à gente, mais cercano a los países, para que o sistema deixe de responder apenas quando apenas por seus mecanismos jurídicos processuais, que têm que esperar agotamento dos recursos internos para que assim caso chegue ao sistema para que ele possa pronunciar-se, e movê-lo a uma ideia de uma resposta oportuna, articulada, em tempo real, para apoiar as sociedades nos momentos em que as violações estão passando, para ajudar no processo de registro e documentação dessas violações que, a sua vez, terão uma melhor qualidade e fortalecerão os processos de justiça no futuro, é enorme desafio, não? E não deixa de ser desafio político para a região, que tem a centralidade na agenda dos direitos humanos, ou a luta por la universalidade do próprio sistema de proteção, uma necessidade real para poder melhorar a proteção dos direitos humanos dentro do continente. Porque o tema de debilitamento democrático na região é uma realidade. E de maneira que também os países que han conquistado suas democracias, seus sistemas libertários, também empiezam a conviver com uma realidade de debilitamento dessas instituições. E isso nós lo hemos visto no golpe de Estado em Honduras em 2009, em la destituição do presidente Lugo em Paraguai por procedimento com devido processo muito debilitado em 2012, todo o questionamento da legitimidade da destituição da primeira presidenta mulher em Brasília em 2018, e os processos autoritários que passam em Venezuela e em Nicarágua. Então, parece que, de alguma maneira, nós temos que volver pouco à agenda de afirmação democrática, não? Há esse crescente autoritarismo na região, que, desafortunadamente, foi estimulado, não? Todo de marco de divisionismo, não mais integração regional. E estas recentes crises sociais que hemos agora acompanhado, com as protestas em Chile, com as protestas em Equador, com as protestas em Colômbia, as protestas em Haiti, em las quais a única resposta que os Estados han dado, ao invés de atender a prestar e observar, e dar atenção ao conteúdo das reivindicações sociais, a resposta clássica do Estado foi reprimir. E reprimir de maneira brutal, não? Recordando a los piores tempos de nossa região, em las quais tudo o que se havia acumulado em termos de limites à atuação no uso de protocolos em matéria de segurança pública foi desconsiderado. E há pior, não? Dentro de todo discurso de tentar descaracterizar os manifestantes como vandálicos, como pessoas que subversivas, pessoas que estão querendo, na verdade, generar caos, destruição, etc. Ou seja, parece que volvemos pouco à velha teoria, à velha doutrina da segurança estatal, que ha trabalhado ao longo do tempo ideologicamente em nossas sociedades a ideia do povo como inimigo, não? E não a ideia do povo como as pessoas que têm a legitimidade central de demonstrar suas satisfações ou insatisfações dentro de marco de um sistema democrático. E hoje essa é uma tendência em nossa região, uma tendência muito grave. Assim. Um dos temas centrais que me parece que devemos estar muito atentos é essa vigilância sobre o uso dos sistemas de segurança para reprimir as sociedades quando estão lutando por mais liberdade, por mais democracia, por mais direitos humanos em nossa região. Então, isso parece que estamos dentro de uma nova situação, de la reiteração, de uma repetição de uma situação em la qual os estados de novo deixam de abrir caminhos para dentro do marco de sua institucionalidade
estabelecer canais de diálogo, de mais democratização, de mais participação social e cerrar-se para justificar suas políticas e medidas que não têm muito a ver com as necessidades sociais. Então, há que pensar bem sobre tudo isso, né? Porque se já não for suficientemente complexo esse cenário, que ameaça a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos, nós temos aí uma situação de corrupção, situação de intentos de retroceder em legislações que já se haviam conquistado, não? Um intento de relativizar a agenda dos direitos humanos como uma agenda que deve ser respeitada. Então, assim, definitivamente, esse contexto de operação e de funcionamento dos órgãos de proteção dos direitos humanos nas Américas não é fácil. Ele está em constante câmbio e nós temos que estar buscando os caminhos para fortalecer, para seu fortalecimento. E um dos temas que me parece importantes pensar é como exatamente buscar esse fortalecimento por meio de agendas ou de medidas que efetivamente empurrem a los estados a dar cumprimento às suas obrigações internacionais. Porque, na prática, siguen vigentes todas as normas, tratados e convenções, e os estados assumiram estas normas e tratados e convenções soberanamente. E apesar de que hemos escutado nesses últimos anos todo discurso nacionalista, populista, que de novo intenta desprestigiar, reitero, a agenda internacional e o próprio direito internacional dos direitos humanos, a verdade é que estas normas internacionais seguem vigentes, não? Então, um caminho para tentar melhorar aún mais o fortalecimento, a efetividade do sistema está em desarrollar uma espécie de melhores garantias, melhores instrumentos ou ferramentas de trabalho para que as decisões do sistema internacional tenham efetivo cumprimento dentro das instituições estatais. E isso passa por a efetividade ou a legitimidade do próprio sistema. Não? Nós estamos vendo de maneira muito objetiva como os estados estão buscando caminhos para desviar-se de suas obrigações de cumprimento das decisões e recomendações do sistema regional de proteção aos direitos humanos. Então, nessa linha, eu creio que alguns desafios passam, em primeiro lugar, impulsar a universalização e a efetividade do sistema. Há vários estados que todavia não han ratificado algumas dessas normas e tratados, então há que ter uma política proativa para alcançar essa ratificação. Há novas normas que foram criadas recentemente, com agendas novas, como pessoas maiores, em matéria de discriminação, em matéria de imigrantes. Então, são agendas que se têm que tentar empurrar para internalizar esses novos instrumentos interamericanos em los países da região, porque isso é importante, porque o sistema deixa de estar na defensiva e empieza, na verdade, a exigir por parte das autoridades estatais o cumprimento de suas obrigações internacionais. Há que promover estratégias de diálogo e colaboração com os poderes legislativos, muitas vezes, diretamente, que são os responsáveis em ratificar estas normas internacionais, porque também, às vezes, há obstáculos diretos com as autoridades centrais, e os estados tampouco são entes monolíticos, não? São bloques monolíticos, há muitos atores distintos, à exceção de los estados onde existe já modelos totalitários, onde o poder legislativo controla os demais poderes, a exemplo, uma vez mais, de Nicarágua, na qual o diálogo com outros poderes, em verdade, é estar falando todo o tempo com o mesmo grupo político. Uma outra ideia é fortalecer os mecanismos de seguimento de cumprimento de recomendações e implementação de seus estándares. A Comissão ha dado um passo muito importante nesses últimos 4 anos no desenvolvimento do Sistema Interamericano de Monitoreio dessas recomendações, o CIMORE. Em minha visão, há antes e depois da história do sistema ao criar esse programa específico de seguimento e cumprimento de recomendações, porque aí entramos exatamente no ponto central de nosso tema hoje, que é como sair
de uma lógica de afirmação e de construção de estándares para um salto qualitativo do efetivo cumprimento dessas decisões por parte dos estados. Então, sabe que o sistema de monitoreo hoje permite todo um processo de construção dos indicadores de monitoreo de cumprimento dessas recomendações, com parâmetros que sejam objetivos e medíveis, não? Permite agora a comissão fazer seguimento dessa informação, fazer seguimento da informação que é generada por parte dos estados em matéria de informações sobre o que está nascendo e o que não está nascendo, mas também buscando, desde a sociedade civil, insumos para produzir os informes de seguimento a essas decisões, para que tenhamos cada vez mais estratégias que sejam exitosas e, quiçá, a partir das boas práticas destas estratégias exitosas, empurrar positivamente a los demais estados ao cumprimento de recomendações. Porque, por exemplo, pensemos de novo em Nicarágua, nós temos informes muito bem estruturados por parte da Comissão Interamericana sobre Nicarágua, já há um conjunto de jurisprudências e casos decididos na Corte Interamericana, então o grande tema é como se cumprir. Então, o salto qualitativo em matéria de efetividade que o sistema pode dar-se nesse momento está em desenvolver essas ferramentas que lhe permita empurrar os estados ao cumprimento dessas decisões. Isso passa necessariamente também por prestar assistência aos estados da região, aqueles que são democráticos, para que eles também tenham cada vez mais conhecimento do funcionamento do sistema e eles ajudem a conhecer essas boas práticas em los demais. E a comissão ajuda aos atores estatais a conhecer essas boas práticas da região em matéria de implementação de recomendações e que se incorporar também para suas próprias realidades. E há que trabalhar, obviamente, também de maneira conjunta com os outros organismos internacionais, para haver uma complementariedade, porque muitas vezes o sistema ONU atua em uma frente, o sistema interamericano atua em outra frente, mas há que ter uma convergência entre os dois sistemas, porque para não haver duplicidade, obviamente, de recomendações, e também porque os estados estão agotados economicamente, não é como duplicar respostas ao sistema internacional, pero muitas vezes a ação de um sistema universal em complementariedade com o sistema regional pode generar uma situação de melhor eficácia, não, para fazer o seguimento das recomendações em nível local. Até porque o sistema interamericano não tem representação dentro dos países, mas o sistema universal o tem. Então, desde aí se pode generar uma articulação e complementariedade muito exitosa entre os dois sistemas, o sistema universal e o sistema regional. Pero não há que perder também de la mirada a necessidade de oferecer cooperação técnica aos estados para que eles fortaleçam suas capacidades de cumprimento. E aí alguns estados da região que já criaram mecanismos nacionais de implementação de decisões internacionais. E essas experiências têm que ser também evaluadas nesse momento para que sejam fortalecidas e, quiçá, perfeccionadas dentro de um marco de construção de alianças com atores estatais que estão vinculados à institucionalidade de direitos humanos, às defensorias públicas, às instituições autônomas de direitos humanos e que têm compromisso concreto com a implementação da agenda dos direitos humanos de maneira articulada com o rol que a sociedade civil pueda cumprir dentro desses estados. Então, eu penso que estas são possibilidades ou agendas concretas para fortalecer essa capacidade de eficácia e de efetividade do sistema interamericano, que passa necessariamente por um fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas estatais, para vocacioná-los a um respeito cada vez mais crescente e, com isso, lograr desarrollar aún mais a democracia, a igualdade, as liberdades, para evitar que, a partir da construção dessas alianças, quando tenhamos novas conjunturas difíceis como as que tengamos hoje, por lo menos elas podem encontrar-se com muito mais obstáculos e evitar retrocessos de maneira tão acelerada. E, por último, creio que a pandemia, nesse momento, nos oferece uma obrigação de pensar e discutir essa realidade, porque tudo isso que nós nos referimos se ha agudizado, se ha recrudescido com a pandemia.
Entonces, todos los problemas estructurales de la región se han recrudecido. El problema de impunidad, el problema de desigualdad, el problema de la hambre, el problema de las libertades públicas, de respecto a las libertades públicas, todos ellos han empeorado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo eso? O sea, me parece muy claro que la pandemia nos oferece a todos nosotros y visibiliza a todos nosotros que hemos fallado en nuestra dimensión de actuación colectiva. Então, hay que de nuevo volver a pensarse como comunidade, volver a desarrollar e a difundir valores de respeito entre as pessoas, e hay que volver a generar toda pensamento e uma ideia de mais processos de solidariedade. Então, bueno, também creio que a pandemia está apuntando muito fortemente a ideia de que os estados têm rol importante a cumprir em matéria de proteção de direitos humanos e em matéria de promoção de direitos também. Então, creio que aí estão algumas das agendas centrais que nos ajudam a reflexionar sobre como ha sido o processo histórico de construção dessa eficácia do sistema, quais são os desafios principais e que se pode fazer hacia o futuro para fortalecer aún mais a efetividade de sistema que pertence a nossos povos, pertence a nossas sociedades e que, obviamente, também tem seus limites, mas há que preservá-lo porque ele ha demonstrado ao longo do tempo uma grande capacidade de estar ao lado da gente em seus momentos mais necessitados. Muchas gracias. Señor Abrao, un momento. Sí. Muchas gracias, señor Abrao. Le paso ahora la palabra a la señora Heide Castillo. La señora Castillo es defensora de los derechos humanos, presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe, y miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensora de los Derechos Humanos. Señora Castillo, cuando quiera. Sí, muy buenos días y buenas noches. Agradezco mucho a la Asociación para Naciones Unidas de España, a Eulalia Pascual también, y a la Generalidad de Cataluña, al señor Miguel Rayo, por esta oportunidad de hablar un tema tan importante, y muy orgullosa también de compartir este panel con Pablo Abrao, una persona que ha hecho un papel extraordinario desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su preámbulo que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de esta familia humana, pienso cómo esta teoría, este planteamiento, este sueño tiene una realidad, por ejemplo, de reconocer que América Latina era la región más desigual del mundo y donde el pan de cada día y los ingresos estaban concentrados en muy pocas manos antes de la pandemia. Con la pandemia pudimos ver cómo este virus, este acontecimiento develó que esas estadísticas tenían cara, nombres, apellidos, familias, comunidades, que no eran solamente números, cantidades frías, porque con el apoyo de la tecnología vimos en las pantallas una película de terror, de tanta muerte y dolor en todos los países del mundo. La CEPAL nos recuerda que a pesar de que América Latina solo representa el 8.4% de la población mundial en 2020, se concentró en ella
el 19% de los contagios y casi el 28% de las muertes por COVID, que significaban más de 700,000 personas a 2020. Esos países donde se reportaron más muertes son Brasil, México. Amnistía Internacional refleja en sus informes que de 2020 el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGTBI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo. En mi país, en Nicaragua, a principios de junio, se despidió en solo 2 semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar sus derechos gravemente, como lo dijo Agnès Calamard de Amnistía Internacional. Dice Amnistía que en Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID con el gobierno del presidente Bolsonaro. La policía mató al menos 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 por día. Con estos datos, yo puedo decir que el COVID fue hoy para América Latina y el mundo lo que el huracán Mitch fue para nosotros en Centroamérica a finales de los 90. Ambos eventos develaron siglos de una forma errada de hacer la política, la economía y de gestionar el mal llamado desarrollo. De forma que el problema no son los eventos, los fenómenos, la pandemia, sino que la causa estructural está en cómo el mundo empuja un paradigma que está terminando con todas las formas de vida y que hace crisis esa dignidad intrínseca de la que nos habla la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta misma declaración habla del advenimiento de un mundo en que los seres humanos estén liberados del temor y de la miseria. Sin embargo, en América Latina la pobreza aumentó de 3.5% en 2019 a 33.7% el año pasado, lo que representa 22 millones más de personas en temor y en miseria. El naturalista británico David Attenborough advirtió al Consejo de Seguridad que el calentamiento global es la mayor amenaza de seguridad que los seres humanos han enfrentado nunca. Y vemos, por otro lado, que el número de personas que pasan hambre en nuestra región centroamericana se ha multiplicado casi por 4 en los últimos años. Si la naturaleza no puede proveernos nuestras necesidades más básicas, nos dice este mismo investigador, gran parte del resto de la civilización pronto va a colapsar. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, nos dice esta misma declaración. Mientras organizaciones de derechos humanos en México ven cómo 10 mujeres son asesinadas a diario por violencia de género y 26 mujeres y niñas desaparecen. Según la CEPAL, en América Latina, las tasas más altas de femicidio se observan en Honduras, El Salvador, República Dominicana y el Estado Plurinacional de Bolivia. En Argentina, según la agencia de noticias TELAN, hasta febrero se cometieron 35 femicidios y otros 46 intentos. En Uruguay se encuentra encima de Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador y Venezuela en cuanto a la tasa de femicidios por cada 100,000 mujeres. Según los datos de la CEPAL,
Y según el Instituto Nacional de Mujeres, cada 13 minutos reciben una denuncia telefónica por violencia. Paraguay tiene prácticamente en 2020 un incremento de los femicidios y de los cuales están incluidas niñas menores de 13 años. En Brasil, en promedio, una mujer es asesinada cada 9 horas. En Chile se alertaba acerca del aumento de 70% en las denuncias de violencia de género. Según Human Rights Watch, el gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública y sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones. Las detenciones arbitrarias, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, llegaron a 1.028 entre enero y agosto del año pasado. Los presos políticos, según datos de la ONG Prisoners Defenders, en agosto llegaban a 75, a los que se sumaban otros 33 condenados por sus creencias políticas con arresto domiciliario. Venezuela en septiembre, una misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que autoridades del más alto nivel cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, encarcelamiento a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, entre otras violaciones a derechos humanos. América Latina enfrenta la pandemia de unas democracias en crisis, otras sobrepasadas por el crimen organizado y estados fallidos como el Triángulo Norte en Centroamérica y Nicaragua, donde la Defensoría de Derechos Humanos por parte de hombres y mujeres fuera de las instituciones gubernamentales, como bien lo decía Pablo Abrao, han tenido que tomarse la vida en serio para defender los derechos humanos. Sin embargo, y según Amnistía Internacional, con 264 homicidios el año pasado, América Latina y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para quienes defendemos derechos humanos, con un 79% del total mundial de 331 homicidios. Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores y defensoras de derechos humanos, con 177 homicidios, según Frontline Defenders. Cifra que en la actual crisis está creciendo, donde un total de 42 personas, incluido un agente de la policía, han muerto durante las protestas a nivel nacional en Colombia desde el 28 de abril, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, grupos de derechos como Temblores, con sede en Colombia, y Human Rights Watch creen que el número de muertos es mayor y dicen que más de 45 personas han muerto. Es triste cómo más de 5.5 millones de venezolanas han abandonado su país, la mayoría desde 2015, que constituye la crisis de refugiados más grave del mundo después de Siria, según ACNUR. País que, según Transparencia Internacional en 2020, fue el más corrupto de la región, seguido por Haití, y muy cerca se encuentra Nicaragua. Se dice que Jamaica fue el país más violento de América Latina y el Caribe el año pasado, seguido de Venezuela y Honduras. México fue el país más mortífero para periodistas, con 9 homicidios en el 2020, según el Comité para la Protección de Periodistas. Honduras fue el segundo país de las Américas en este apartado, con 4 periodistas muertos en el país, y cercano está Nicaragua. Este panorama tan desalentador ha llevado a que la población migre en búsqueda de seguridad y empleo. No obstante, las autoridades de Estados Unidos deportaron a más de 500.000 de personas migrantes y solicitantes de asilo detenidos en la frontera de Estados Unidos con México desde marzo del 2020 hasta febrero de este año.
entre ellos más de 13.000 niños y niñas no acompañados. Las autoridades mexicanas detuvieron a 87.260 personas migrantes el año pasado, entre ellos más de 11.000 niños y niñas, y deportaron a 53.891 personas, según Amnistía Internacional. Estos datos están indicando que las estrategias locales e internacionales para enfrentar a algunos gobiernos y partidos políticos que se convirtieron en América Latina en estructuras del crimen organizado y de la corrupción, no están siendo efectivas. Y que mientras no haya una participación real de la sociedad civil en los asuntos de Estado, mientras no haya equidad en el reparto de la riqueza y hayan políticos realmente comprometidos con las libertades y la democracia real en sus países de origen, la migración no se va a detener. Finalmente, quiero expresar que algunos pueblos de América Latina y el Caribe han tenido que recurrir a la rebelión para sacudirse de gobiernos y estados, sean de derecha o izquierda, que en vez de proteger los derechos de la ciudadanía, más bien se han convertido en sus verdugos. Y puedo poner el ejemplo claro y con propiedad de mi querida Nicaragua, donde aún predomina un régimen dictatorial que enfrentó esa rebelión física y cívica y pacífica en abril de 2018 a punta de balas. Hoy señalado por la CID de haber cometido crímenes de lesa humanidad, habiendo asesinado a más de 325 personas, más de 2.000 heridos, cientos detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos, y a noviembre más de 120.000 exiliados en países vecinos. Y aún hoy hay más de 160 presos y presas políticas en un país en total estado de sitio y de sección de facto, que hoy amaneció con la noticia que una fundación para la protección de periodistas está siendo acusada de crimen organizado, y una de las instituciones del periodismo independiente totalmente tomado por efectivos militares parapoliciales, situación que es generalizada en casi todo el país. La soberanía y la autodeterminación no puede ejercerse en estado de sitio y de excepción. La soberanía ha sido un concepto realmente usado por estos estados para violar los derechos humanos, distorsionando totalmente su contenido. Pero lo más desolador es que pareciera que aun cuando hay tantas cartas y tratados suscritos por la ONU, por la OEA, como parte del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, las dictaduras en América Latina han sobrepasado estos marcos, dado que los mismos están regidos por los estados y gobiernos mismos. Son ellos los que toman las decisiones en estos organismos multilaterales, dejando a la ciudadanía en total desprotección. La arquitectura financiera mundial, los bancos ignoran completamente las violaciones a derechos humanos, priorizando que las dictaduras son buenas pagadoras, aunque asesinen a sus pueblos. Y como Nicaragua, vemos otros espejos de lo que ha pasado en Bolivia, en Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, que indica que solo el compromiso de una ciudadanía valiente, activa y consciente de que los derechos humanos son irrenunciables será capaz de poner límites a semejante barbarie. No obstante, por experiencia propia y como defensora de derechos humanos, quiero decir que en los pueblos, muchas organizaciones de la sociedad civil, de defensoras de derechos humanos, en la academia, en aquellos funcionarios de Estado y de gobierno, en aquellos nuevos empresarios y aquellos miembros de la comunidad internacional que puedan comprender que la dignidad de la persona humana está por encima del enriquecimiento desmedido y la acumulación de poder, es allí donde está la esperanza. Una esperanza que debemos construir todos los días desde cada persona,
de esa ciudadanía que levanta y alza su voz, que no se queda callada, que se moviliza, se organiza para poner límite ante tanta falacia en la política y la economía. Ahí está la esperanza, así como en el diálogo, la concertación de esfuerzos, la solidaridad de ustedes y en el reconocernos unos a otros como humanos con derechos iguales y que somos todos huéspedes temporales en este mundo y que por tanto debemos hacer este mundo más humano y más vivible. Muchas gracias. Gracias por hablar de esperanza al final de este panorama tan desolador. Bien, suponemos que habrá muchas preguntas, con lo cual dejo que mi compañera Ariana se ocupe del chat para que podáis responder a las preguntas. Tenemos una pregunta para el señor Pablo Abrao en relación a cuál es su opinión de cómo se puede aproximar el sistema de protección de derechos a la sociedad civil para que vuelva a retomar la sociedad civil la confianza en el sistema. Bueno, no sé bien si la pregunta se refiere a los sistemas nacionales de protección a los derechos humanos o en relación a los sistemas internacionales. De toda suerte, creo que en materia de acercamiento de la sociedad civil con los sistemas internacionales, una tarea fundamental es que los sistemas internacionales de protección puedan adoptar una postura de ampliar su presencia pública en la región. Ampliar el número de visitas, de presencia de sus relatores dentro de los estados, porque de este contacto con las organizaciones de base, de ese contacto con la propia sociedad, personas que obviamente nunca tendrán condiciones de irse a Ginebra, o Nueva York o Washington para lograr acceder al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Si el sistema va hasta ellos tienen una postura más proactiva de acercarse a la realidad de los países, yo creo que simbólicamente ya tiene un efecto fundamental. El segundo es que los sistemas internacionales tienen que incorporar para ellos mismos programas de cooperación técnica, no apenas con los estados, pero también con la sociedad civil. Obviamente que la sociedad civil es autónoma y tiene mucha capacidad de organizarse, pero también creo que los sistemas internacionales pueden comprometerse a colaborar en ese proceso de fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en sus dinámicas de organización social, en las agendas que tengan que ver exactamente con la articulación con el sistema internacional. Pensar las incidencias estratégicas, pensar procesos de acceder al conocimiento, como socializar el conocimiento del funcionamiento del sistema para un número más alto de personas dentro de sus países, como generar espacios donde se pueda promover capacitaciones en materia de estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Pero también creo que el sistema puede construir, como lo hemos hecho en la comisión, crear foros sociales, foros sociales por países, en los cuales la comisión mantenga una dinámica y un canal de diálogo periódico permanente con esas organizaciones directas, permitiendo ampliar estas oportunidades de contacto y de participación de la sociedad civil en las actividades del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, creo que todo eso son agendas que de alguna manera ya existen, ya están puestas, pero que tienen que fortalecerse, ampliarse, desarrollarse cada vez más para que se pueda especializar aún más el sistema como un mecanismo de protección a los derechos humanos y que la gente pueda, al conocerlo, crear más confianza, ¿no? Y pienso que también las instituciones académicas especializadas también tienen un rol fundamental en ese proceso, articulando sus iniciativas con el sistema interamericano,
ajudando a construir observatórios de impacto, bancos de boas práticas, bancos de projetos, dinâmicas de coordenação e diálogo para facilitar a coordenação e articulação entre as organizações da sociedade civil dentro dos estados, que muitas vezes atuam de maneira muito fragmentada. Então, o fortalecimento desse processo passa também por uma possibilidade que o sistema internacional tem de facilitar essas dinâmicas junto à sociedade civil. A sua vez, as estruturas nacionais, me parece crucial que elas possam apresentar resultados práticos à sociedade. Não? Um tema que fragiliza muito a confiança da sociedade civil nas instituições nacionais de proteção dos direitos humanos, como, por exemplo, o próprio sistema de justiça em nossos países da região, é o tema da impunidade. E especialmente a impunidade sobre as mais graves violações aos direitos humanos. Não? E a percepção de que estes sistemas de justiça são seletivos e estão dirigidos apenas a determinar a um mecanismo de controle social e não um mecanismo de promoção de justiça, porque a grande maioria dos casos que são processados dentro do sistema de justiça de nossos países apenas afirmam toda uma estigmatização e discriminação contra a população pobre, negra, de periferia, das comunidades economicamente mais fragilizadas de nossa região, que compõem exatamente a grande maioria das populações carcerárias, que a sua vez também não têm mínimas condições. Só reproduzindo toda uma cultura, obviamente, uma cultura de opressão, em los quais as instituições são utilizadas para promover controle e não necessariamente para promover justiças e combater os aspectos estruturais que ajudam a reproduzir a violência que hoje nós temos e que nunca foram enfrentadas de maneira muito adequada. Então, penso que a construção da confiança passa para uma ideia de um sistema de justiça que seja mais equitativo, cada vez mais a independência do poder judicial do sistema de justiça, o funcionamento de instituições autônomas de proteção aos direitos humanos sem ingerências políticas e com acercamento social, pero assim mesmo ajudando a sociedade a formar uma consciência crítica sobre as razões estruturais por as quais vivem seus desabores, vivem suas situações precárias, porque sem trabalhar esse processo de consciência, todo esse estado de coisas apenas só vai reproduzir-se ao longo do tempo. Não? Então, imagino que essas poderiam ser algumas das medidas para ajudar a construir, a resgatar a confiança da cidadania nas instituições do Estado. E bem, de novo insisto, a pandemia pode ser uma oportunidade para repensar tudo isso, porque de hecho o modelo que nós temos até o momento é um modelo fallido e que fracassou completamente. Nós não hemos logrado, como sociedade global, generar espaços de cooperação e solidariedade para enfrentar uma das piores crises da história da humanidade, que alcançaram todos os países. E as respostas seguiram individualizadas a partir de lógicas nacionalistas, a partir de lógicas estatais, muito pouco articuladas. Então, penso que aí está um tipo de resposta. Obviamente que isso é resultado de toda uma ideologia que nos alcançou nos últimos anos, que trabalhou a ideia de que políticas de austeridade, sem importar-se com a situação da gente, políticas de redução do Estado, que podem servir para países desenvolvidos, mas que não servem para países onde a gente todavia necessita do Estado para impulsionar seus processos de autonomização e de emancipação, e toda uma ideologia que ha enmarcado a ideia da realização individual por sobre a realização coletiva e social. Então, são temas que estão postos e a ver como a sociedade também vai organizar-se para buscar condições distintas destas que nós temos desafortunadamente passado, estamos todavía passando no marco da pandemia. Muchas gracias, señora Bravo. Tenemos una pregunta que creo que es para los dos ponentes. ¿Tiene opción de viabilidad la resistencia civil no violenta?
Es para mí, para Aide. Para los dos, entiendo yo. Entonces Aide habla un poquito, después yo te... Sí, bueno, ese es un tema que está en el calor de cada día, de los debates, las discusiones que estamos teniendo la sociedad civil en América Latina. En el caso de Nicaragua, y yo diría también el caso de El Salvador, Guatemala, bueno, en América Latina ustedes pueden recordar que todas estas dictaduras militares de los años 50, 60, 70, fueron también enfrentadas en muchísimos de los casos a través de expresiones también violentas. En la historia de Nicaragua, toda la vida, Nicaragua, el pueblo de Nicaragua enfrentó a los poderes absolutos, a las dictaduras que hemos tenido, también con guerras. Pero como sobreviviente también de esas guerras, yo puedo decirles que las guerras no son el camino, porque cuando nos encontramos los diferentes bandos en conflicto, platicando entre nosotros en medio del dolor, nos damos cuenta que la guerra solo benefició a las mismas cúpulas económicas y políticas, y el mayor sufrimiento quedó en el pueblo. Y por eso ha sido hermoso el legado que nos han dado los jóvenes de la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua. Mientras nosotros que fuimos criados en otra filosofía, en generaciones anteriores que decíamos patria libre o morir, los jóvenes nos dijeron, no, ahora en abril queremos patria libre y vivir. Y eso significó tomar la decisión todos nosotros de que esa lucha contra la dictadura de Ortega y Murillo se iba a librar por la vía cívica y pacífica. Pero esa rebelión cívica y pacífica fue contrarrestada con una actitud totalmente criminal que los organismos de derechos humanos lo han documentado. Allí está el gran desafío. Este pueblo es un pueblo valiente, increíble, y sigue desafiando con sus acciones cívicas y pacíficas a este régimen criminal. Pero claro, tenemos datos que son espeluznantes y un impacto en la sociedad terrible, pero probablemente son luchas de mayor tiempo, pero con unos costos que probablemente en el largo plazo no van a ser los mismos que cuando lo enfrentábamos con las guerras. Sin embargo, creo que la resistencia cívica y pacífica tiene sentido, requiere mucha organización, mucha concertación, estrategias, consensos entre las organizaciones en resistencia, pero también creo que es muy importante la acción preventiva, que no permitamos, es mejor evitar la lucha, o sea, lo que quiero decir es, si la ciudadanía toma la política en sus manos, si se la quitamos a los políticos, si nos apropiamos de nuestros derechos y los defendemos anticipadamente, no permitiendo que estos políticos lleguen al poder, nos vamos a ahorrar muchísimo, porque realmente aún en la desobediencia civil, o sea, nosotros lamentamos más de 300 asesinatos por parte de estas dictaduras criminales, pero tampoco la guerra es la solución. Así es que empoderarnos de nuestros derechos probablemente y cambiar la cultura política de nuestros países, la educación, apropiarnos de que no son los caudillos los que tienen las soluciones, que no podemos darle cheques en blanco a esa clase política y que no es cierto que la economía y el mercado son la solución a todas las cosas,
creo de que esos factores son contribuyentes en esta resistencia cívica y pacífica en la que estamos ahora. Gracias, Aide. Tienes una pregunta que te hacen que yo creo que bastante la has respondido anteriormente, pero te la digo. De acuerdo con lo que nos expone Aide, la problemática de las sociedades es general. ¿Cuál es la propuesta de acción? ¿Cómo solucionar esta situación? Si quieres añadir algo más, yo creo que... Sí. Bueno, estamos ante una complejidad que tiene causas que son múltiples. Y múltiples tendrán que ser también las soluciones y no hay recetas mágicas. Pero en nuestra historia de sociedad civil, de lucha, yo diría no solo en Centroamérica, en Nicaragua, en América Latina y en muchos otros países del mundo, siento que la solución, en primer lugar, tiene que venir de retomar el poder que cada uno de nosotros tiene, no delegar ese poder en otros y de otra manera fortalecer el tejido social comunitario en valores de la solidaridad, de la complementariedad, de la cooperación y de que tu derecho empieza donde termina el mío y viceversa. O sea, cuando nosotros seamos capaces de saber que el poder lo tenemos nosotros y no esos que nos han usurpado el poder, eso es cuando ya la ciudadanía toma la decisión de ir a rescatar su país por sus manos, que es en este momento lo que estamos tratando de hacer en Nicaragua y en muchos otros países. Hay que fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones indígenas, campesinas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la diversidad sexual. Es fortalecer a ese ciudadano y ciudadana de a pie que le decimos. Pero creo también que nosotros tenemos que tener reclamos fuertes a quienes ostentan el poder público y a los organismos internacionales. Yo veo con mucha preocupación cómo la ONU y la OEA son foros donde quienes se tienen que revisar son los mismos estados, como decimos en el lenguaje popular, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si un gobernante difícilmente le va a criticar a otro porque pronto él se está viendo en ese mismo espejo. Aquí hay un reto inmenso de cómo hacemos para que los organismos multilaterales también se ciudadanicen y puedan responder a las expectativas de los pueblos. Gracias. Gracias, Aide. O una pregunta para la señora Bravo. ¿De qué manera puede abogar la Comisión de Derechos Humanos al cese sobre la grave situación de violación que reza a nuestros derechos en Nicaragua? Bien, creo que la labor que el sistema interamericano tiene sobre la realidad de Nicaragua, de alguna manera, es un case que demuestra la potencialidad del sistema interamericano en esa agenda, ¿no? Cuando se disparan las protestas en el país, la Comisión logra ingresar en el país inmediatamente, instalar un mecanismo especial de seguimiento, instalar un grupo especial de investigación. Y fue un tipo de respuesta que la Comisión nunca ha logrado realizar para ningún otro país. Y entonces, esa respuesta de la Comisión Interamericana para el caso de Nicaragua, creo que todavía va a ser estudiada por muchos años, porque ella rompe tres paradigmas importantes. El primero, del sistema responder en tiempo real, ingresando en el momento que la situación pasaba. Segundo,
por utilizar outras ferramentas mais criativas e novedosas, como o mecanismo especial de seguimento, mantendo uma equipe permanente dentro do país. Foi a missão mais larga da história da Comissão Interamericana, que não mantém equipes em países, como o MECEN. E, em terceiro, ativando um mecanismo heterodoxo com um grupo especial de investigação. Agora, todo o tema que se involucra em las capacidades reais de mover essa estrutura, eu creio que são tarefas e são desafios que têm que ponerlos cada um em seu lugar, não? Toda a agenda de reconquistar a democracia em Nicarágua, a agenda política, a agenda eleitoral, não está ao alcance da Comissão Interamericana do Sistema Internacional, não? Por mais que nós sepamos que não há condições efetivas de preservação e defesa dos direitos humanos se não existem democracias. Mas são agendas que pertencem aos órgãos políticos, dos organismos multilaterais e outras secretarias de assuntos de fortalecimento democrático, etc. Mientras que, em matéria de direitos humanos, a labor clássica que há que desenvolver é o trabalho de registro e documentação, para, a partir de aí, se buscar as condições para cambiar essa realidade e quiçá, um dia realizar a justiça. Essas condições vão depender de um conjunto de fatores. Primeiro de eles, se onde estão as possíveis vias de construção da justiça. A via natural é tentar se construir por dentro do Sistema Nacional de Justiça, mas em Nicarágua ele está capturado por o poder executivo, ou seja, não há independência judicial. Então, a justiça nacional hoje não é uma resposta, não é uma via, mas isso tampouco significa que no futuro não poderá ser-lo. Então, a tarefa de registrar e documentar estas violações dos direitos humanos com critério e com rigorosidade técnica, é fundamental para a construção dessas potencialidades do ambiente de justiça. Em segundo lugar, quando as instituições do Sistema Nacional não funcionam, não respondem adequadamente, se pode, a partir de aí, buscar o sistema internacional. E, efetivamente, há casos tramitando hoje dentro do sistema interamericano em respeito a Nicarágua. Estes casos poderão um dia chegar à Corte Interamericana, pero é uma justiça que demora. E mais que isso, é uma justiça internacional caracterizada por estabelecer responsabilidade estatal e não responsabilidade individual. Então, creer que atores repressores individuais do país serão eventualmente sancionados internacionalmente desde o sistema interamericano seria desconhecer que esse sistema se dirige a estabelecer responsabilidades de caráter estatal. O Estado, como ente de proteção às pessoas, é que será condenado por o sistema interamericano. Obviamente que a história saberá caracterizar quem foram os atores que estavam frente aos Estados em seus momentos, mas o sistema interamericano condenará o Estado de Nicarágua e sua incapacidade de proteger e suas omissões ou sua deliberada ação em violar os direitos humanos do povo nicaragüense. Então, estas oportunidades de justiça têm que ir sendo exploradas. Se discute muito a possibilidade de discutir, de eventualmente promover essa jurisdição universal para casos de pessoas que outros sistemas internacionais tentarem responder à situação de Nicarágua, mas tampouco há garantias de que isso se orientará a la responsabilidade individual de los perpetradores. Então, são aspectos que há que compreender como funciona o sistema de proteção aos direitos humanos. Eu entendo que não há labor mais presente que aquele de permanecer denunciando internacionalmente para pressionar que os Estados também utilizem seus mecanismos diplomáticos de relação com as autoridades estatais para também condicionar a eles ou estabelecer para eles chamado para que modifiquem essa realidade. Mas o sistema internacional também tem limite, é importante saberlo. Não esperar que haverá uma intervenção internacional no país, uma intervenção armada, etc. A agenda de direitos humanos ou o sistema de direitos humanos nunca vai defender. Nós nunca vamos a defender intervenção armada em outros países para promover aún mais violência, porque isso é incompatível
con la protección de los derechos humanos. Entonces, eso no pasará. Lo que pasará es el funcionamiento de las instituciones globales en el marco del sistema universal, del sistema interamericano, de los diálogos diplomáticos que sean posibles. Ahora, estados pueden adoptar sanciones económicas, como Estados Unidos ha hecho, estabelecendo sanções econômicas a determinados atores em Nicarágua, como a União Europeia também ha estabelecido parte de chamados, não? E direcionados a pessoas. Então, é assim, não há outra saída, senão a articulação do sistema internacional com a capacidade de fortalecimento da sociedade civil e essa tarefa que vocês também têm dentro de seu próprio país de seguir existindo dessa maneira incrível que han hecho y que desde mi visión es un gran ejemplo para las demás naciones de nuestra región, hasta que se va criando desgastes suficientes y para empujar a un cambio de realidad, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, que ese es el camino, no hay otra fórmula que se ha construido a lo largo del tiempo. Pero entiendo que las comunidades internacionales tienen un rol muy importante en eso. Entonces, obviamente que un apoyo desde Europa, un apoyo de Estados Unidos, desde otras naciones democráticas del mundo, a la sociedad civil nicaragüense hace mucha diferencia, porque por lo menos también establece determinados límites para el avance de la represión. E também vai realizando um processo de pressão internacional para que eles possam cambiar essa realidade. Agora, o mais incrível é que, para o caso específico de Nicarágua, a resposta das autoridades nacionais ha sido empeorar a situação. Então, a cada vez que são pressionados a estabelecer eleições livres, a superar o ambiente de violação dos direitos humanos, mais aún afirmam su estado de negación frente a las violaciones, más aún afirman que su modelo es un modelo que corresponde a un régimen político que se concebió a partir de la revolución sandinista, y etc., y se justifican desde siempre ahí. Entonces es compleja la situación, realmente es compleja la situación de Nicaragua en ese sentido, pero bien, hay que hacer ejercicio de paciencia histórica también, por más complejo que sea, pedir a las familias, a las víctimas la paciencia, porque ellos tienen derechos y quieren ejercer estos derechos, ¿no? Entonces, nuestro rol es apoyarles en esta reivindicación. Pero estas son las consideraciones más generales, porque si hubiera una salida objetiva y una medida puntual que transformara ese estado de cosas, ya se había sido utilizada. Muchas gracias, señora Bravo, muchas gracias, Heide. Desgraciadamente tenemos que terminar aquí, pero he de decir que desde desde la Asociación para las Naciones Unidas, dado que el tema de Latinoamérica nos interesa particularmente, pensamos seguir creando estos espacios de discusión y de divulgación, porque además entendemos que esta es una de las funciones de asociaciones como la nuestra. Desde aquí, desde Europa, no podemos hacer otra cosa que difundir y mostrar esta realidad que a veces dentro de los medios de comunicación, que siempre son muy puntuales, y es la noticia del día, pero de alguna manera si nosotros nos esforzamos en mostrar todas estas violaciones, al final el peso de la opinión pública es importante y puede mover a empresas y gobiernos a presionar, aunque, como ha dicho el señor Pablo Abrao, estos temas son muy lentos y las posibilidades de acción, desgraciadamente, no son lo que nosotros desearíamos, pero en eso estamos y la conferencia de hoy ha sido una muestra. Muchas gracias de nuevo a los dos ponentes, que han sido espectaculares, y les agradecemos muchísimo que hayan
estado con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos, también a los que han seguido esta conferencia. Gracias. Buenas tardes o buenas noches o buenos días. Adiós.